Esta producción cuenta con el apoyo de Psicología Contigo, un consultorio que impulsa proyectos orientados al bienestar y la comprensión psicológica. Bienvenidos a este análisis a fondo sobre los misterios del comportamiento humano. El objetivo de la exploración de hoy no es repasar lo básico, sino meternos de lleno a desmitificar una idea muy concreta. Esa idea tan extendida de que tenemos un control total y absoluto sobre nuestras mentes. Hola, es un placer estar aquí para hablar de esto. El placer es mío, porque tenemos sobre la mesa un material de origen fascinante, un documento que recopila 6 datos psicológicos clave sobre los procesos automáticos, los sesgos y los mecanismos de adaptación. Sí, esos mecanismos que, nos guste o no, rigen el día a día de las personas. Exacto. Y la misión de esta sesión es clarísima. Queremos extraer el conocimiento más valioso de estos textos para que cualquier persona que escuche pueda comprender mejor sus propias reacciones. Y las de los demás, claro, que a veces son las que más nos desconciertan. Totalmente. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque la premisa inicial establece que la mente humana es compleja, profundamente contradictoria y mucho más influenciable de lo que se suele admitir. Lo fascinante aquí es que caminamos por el mundo con una narrativa muy sólida. Esa convicción de que nuestras decisiones son puramente racionales. Cuando la realidad es muy distinta. Completamente distinta. Gran parte de nuestra vida mental está dirigida por un piloto automático que es evolutivo. Entender esto no es perder el control, o sea, es dar el primer paso para ganarlo. Claro, no puedes arreglar un motor si no sabes qué piezas se mueven solas. Y la primera pieza de este motor, el primer dato del texto, aborda la ilusión de la verdad. El famoso conflicto entre tener razón o ser feliz. Eso es. Ostras, es que siempre asumimos que el ser humano busca estar bien, estar tranquilo. Pero resulta que el cerebro prioriza tener la razón por encima del bienestar emocional. Así es. Y esto se explica fundamentalmente por el sesgo de confirmación. La mente busca de forma obsesiva la información que valide sus creencias previas. Y rechaza la evidencia contraria. La rechaza de pleno. Incluso si mantener esa creencia genera un malestar tremendo. A nivel psicológico, cambiar de opinión exige reorganizar toda una estructura interna de creencias. Lo cual genera esa tensión que mencionan los textos, la disonancia cognitiva. Exacto. Imagina que tu cerebro tiene que encajar 2 piezas de un puzzle que son incompatibles. Esa fricción duele. Literalmente genera incomodidad física frente a información que desafía lo que uno ya cree. Es como la tendencia a defender opiniones con una intensidad desmesurada. A veces vemos a personas discutiendo de forma casi agresiva, defendiendo algo que objetivamente les está haciendo infelices. Porque la alternativa, que es admitir el error y reestructurar su identidad, les resulta mucho más amenazante a nivel inconsciente. Prefieren la coherencia interna a la felicidad. Madre mía. O sea que protegemos nuestra identidad a toda costa. Y fíjate, hablando de identidad, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos al cuarto dato, me imagino. Sí, el tema de la memoria. Porque siempre pensamos que la memoria es como una grabación exacta, una cámara de vídeo. Y ese es uno de los mayores mitos de la psicología popular. La memoria no es un archivo inmutable que sacas de un cajón y vuelves a guardar igual. Es una reconstrucción dinámica. O sea que cada vez que alguien recuerda un evento, se está reconstruyendo en ese mismo instante. Desde cero. Se añaden detalles que quizá nunca ocurrieron, se omiten otros que ya no encajan y, lo más importante, se modifican las emociones asociadas. Es como si cada recuerdo fuera un documento que el yo del presente está editando continuamente. Una metáfora perfecta. Y sin dejar un historial de cambios. Esto significa que nuestra identidad, que al final está basada en nuestros recuerdos, está en constante actualización. El pasado es reescrito continuamente desde el presente. Así de radical suena, pero así es. Lo que vivimos se amolda para justificar quiénes somos o cómo nos sentimos hoy. Y si el cerebro reescribe el pasado basándose en cómo nos sentimos hoy, tiene todo el sentido del mundo pasar al segundo gran bloque del texto, el bucle de las emociones. Este es un tema vital para el bienestar diario, porque exploramos el segundo dato, que desarma cómo lidiamos con las cosas. Resulta que fisiológicamente, las emociones básicas duran muy poco. Segundos. Quizá un par de minutos a lo sumo. La cascada de sustancias químicas en el cuerpo se metaboliza muy rápido. Pero claro, si a alguien le hacen un comentario crítico en el trabajo, esa tristeza o ese enfado inicial no le dura 2 minutos, le dura horas o días. Porque ahí entra la trampa del pensamiento. Lo que prolonga la emoción no es el evento en sí,
Es la narrativa mental. El montarse una película, vamos. Exactamente. Repetir la escena en la cabeza una y otra vez, reinterpretar el tono de voz de esa persona, anticipar futuras críticas. Esa historia mental es lo que mantiene la emoción viva. Le estamos echando gasolina al fuego constantemente. Eso es. Por eso, la clave, según las investigaciones, no es reprimir la emoción pura. Sentir enfado al principio es natural. El objetivo es observar la interpretación del evento. Darte cuenta de que te has subido al tren de pensamientos y bajarte. Precisamente. Desconectar el bucle cognitivo para que la fisiología haga su trabajo y la emoción se disipe. Y manda tela lo importante que es esto, porque este estado emocional enlaza con el quinto dato. Y esto sí que determina nuestro día a día. La percepción nunca es objetiva. Jamás. El estado emocional dicta la realidad que experimentamos. Literalmente actúa como un filtro. Los textos contrastan dos estados muy claros. Vamos a poner a alguien que está ansioso. Alguien ansioso tiene el radar configurado para percibir más amenazas, asume peligro en cualquier situación ambigua y su foco de atención se cierra sobre lo negativo. Un silencio de un compañero de trabajo se interpreta como un ataque. Claro. Sin embargo, por el contrario, alguien emocionalmente equilibrado percibe ese mismo silencio y su cerebro no dispara ninguna alarma. Toleran la ambigüedad con neutralidad. Y gozan de lo que en psicología llamamos flexibilidad cognitiva. Ven oportunidades, ven el contexto amplio. Por eso es tan arriesgado tomar decisiones bajo el secuestro de una emoción intensa. Hay una conclusión clave aquí para quienes nos escuchan. No vemos el mundo como es, sino como estamos. Es una frase para enmarcar. Es un resumen perfecto de cómo el estado interno proyecta la realidad externa. Y si hablamos de proyectar e inventar realidades, entramos en el terreno de sobrevivir a lo desconocido, el tercer dato del análisis. El odio del cerebro hacia la incertidumbre. Es que es brutal lo común que es esto en la vida moderna. Como el cerebro necesita coherencia y no soporta el vacío, simplemente inventa información. Y casi siempre para llenarlo con negatividad. Sí, la opción por defecto ante la falta de datos suele ser el peor escenario posible. El texto da ejemplos cotidianos buenísimos. Un mensaje sin responder se lee automáticamente como un rechazo. O un cambio sutil en el tono de voz de un amigo se asume como molestia profunda. Un silencio en una cena se percibe como tensión intolerable. ¿Por qué somos tan dramáticos por naturaleza? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, con nuestro pasado evolutivo, tiene todo el sentido. Anticipar amenazas será una ventaja absoluta para la supervivencia. Claro, en la sabana prehistórica. Exacto. Era muchísimo más seguro asumir que un crujido en un arbusto era un depredador y salir corriendo que ignorarlo pensando que era el viento. Si pecabas de optimista, te comían. Así de simple. El problema de la humanidad actual es aplicar este mismo instinto de supervivencia extremo al contexto de un correo electrónico sin contestar. Estamos reaccionando al doble check azul de WhatsApp como si fuera un león acechando. Es una descompensación evolutiva total. Y esta misma intolerancia a la incertidumbre nos lleva al último de los 6 datos. La búsqueda incesante de patrones. El sexto dato, que el cerebro detecta patrones incluso donde objetivamente no hay absolutamente nada. Necesitamos que el mundo tenga sentido, que haya causas y efectos claros para sentir que tenemos el control. Y las consecuencias de esto las vemos a diario, ver supuestas señales del destino en simples coincidencias estadísticas. O dar un significado profundo a eventos que son puramente aislados. Que tuviste una mala experiencia en una entrevista de trabajo, ya se repite el patrón y nunca vas a encontrar empleo. Esa generalización es un mecanismo de defensa mal calibrado. De hecho, este mecanismo explica perfectamente el origen de las supersticiones y de muchas creencias rígidas. ¿Prefieres pensar que ponerte una camiseta de la suerte influye en el partido antes que aceptar que no tienes control sobre el resultado? La mente prefiere agarrarse a una explicación incorrecta antes que habitar en la incomodidad de la incertidumbre pura. El caos resulta aterrador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos el querer tener razón a toda costa, la reescritura de los recuerdos, las emociones que se alargan artificialmente, la percepción sesgada por el estado de ánimo, llenar los vacíos con catástrofes y la invención de patrones. La imagen resultante es la de una máquina de supervivencia, no la de una máquina de lógica racional. Totalmente. Resalta la reflexión central de las fuentes que estamos analizando. Casi toda nuestra experiencia consciente está filtrada por mecanismos automáticos. Todo pasa por el piloto automático.
Y por eso enfatizamos tanto el valor táctico de este conocimiento. La psicología no solo está para estudiar los trastornos graves, sino para explicar la construcción de nuestra realidad diaria. Porque conocer el truco te permite no caer en él. Exactamente. Comprender estos 6 sesgos permite a las personas hacer algo fundamental: pausar. Pausar y decidir cómo responder frente a un estímulo, en lugar de simplemente reaccionar a ciegas. A mayor comprensión de tus propios cables internos, mayor libertad para elegir cómo interpretar el mundo que te rodea. Pasas de ser un espectador arrastrado por la corriente a tener un grado real de agencia sobre tu vida. Pero claro, esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver, cuéntame. ¿Son en realidad solo proyecciones de nuestras emociones pasajeras? Así es. Y sabemos que nuestro cerebro inventa patrones e historias horribles para evitar la incertidumbre. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto eso que llamamos el yo es en realidad una brillante ilusión literaria? ¡Ostras! ¿Podría ser nuestra identidad simplemente una historia muy convincente que nos contamos a nosotros mismos, segundo a segundo, para sentirnos seguros en un universo impredecible? Madre mía, qué pensamiento más provocativo para terminar. Te deja dándole vueltas a todo. Pensar que somos el narrador y el público de una historia inventada sobre la marcha para sobrevivir al caos del día a día. Es una perspectiva que cambia por completo la forma de vernos a nosotros mismos. Desde luego que sí. Esperamos que esta inmersión profunda haya aportado luz a quienes nos escuchan. Invitamos a la audiencia a observar su propia mente durante esta semana. Que intenten detectar a ese piloto automático en plena acción. Eso es. Píllenlo con las manos en la masa la próxima vez que asuman lo peor de un mensaje o defiendan una opinión a capa y espada. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto. Hasta el próximo análisis.